Saludos amigos. Bienvenidos a Biopolítica Internacional. Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Joe Biden y Kevin McCarthy, oponentes cautelosos, se preparan para trabajar juntos. Arbor City Capital calificó a George Santos de encaje perfecto. La SEC dijo que la firma de inversión era un fraude. De Spanish.siluanet.com. Se publicará discurso de Xi pronunciado en sesión de estudio grupal de Buró Político de Comité Central de PCCH. Máximo órgano asesor político de China prepara sesión anual. Jefe de OMS elogia esfuerzos de China en respuesta a COVID. Suspenden operación de rescate de 4 desaparecidos en sitio de accidente aéreo en Nepal. Recuperan 68 cuerpos. China lanza 14 nuevos satélites. Ventas de automóviles de pasajeros de marca china aumentan 22,8% en 2022. Beijing aspira a crecimiento de PIB por encima de 4,5% en 2023. De The New York Times. Una pregunta vital para la democracia brasileña. ¿Dónde estaba la policía? La inicial inacción en los eventos del domingo muestra cómo las fuerzas de seguridad pueden ayudar a empoderar la violencia y a profundizar una amenaza a la democracia. Ecuador trató de frenar la extracción de petróleo y proteger la Amazonía, pero sucedió lo contrario. Las peores consecuencias del fútbol americano no se ven por televisión. Un año después de un feroz discurso sobre los derechos electorales, Biden pronuncia un discurso silenciado. De CNN. Cómo Ucrania se convirtió en un laboratorio para las armas occidentales. Así volvió Vincent McMahon a la UE pese a acusaciones de agresión sexual. Armas en Estados Unidos. Tragedia en la que niño de 6 años disparó a maestra destaca falta de leyes. China. 60.000 personas han muerto por COVID desde inicios de diciembre. Ucrania. Ataque con misiles rusos en apartamentos en Dnipro deja 29 muertos. De Hispanov. Encuesta. Mayoría de los peruanos rechaza a Dina Boluarte. Hay una explosión social e indignación generalizada contra Boluarte. El cese bilateral en Colombia se da parcialmente. Bielorrusia está lista para responder a cualquier amenaza de Ucrania. Misil KH-22 inclina balanza hacia Rusia. Anula defensa antiaérea ucraniana. Palestina pide a CPI completar pesquisas para que Israel rinda cuentas. Silencio de demócratas y medios ante asesinato de maestro negro en Estados Unidos. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Amir Abdollahian. Palestina y Al-Quds siguen siendo la cuestión principal del mundo islámico. Estados Unidos debe entregar a los asesinos del general Soleimani a Irán. Teherán albergará la 4ª reunión del Comité Conjunto de Irán e Irak sobre el asesinato del general Soleimani. Los perros de la policía alemana hirieron a los manifestantes. Los cancilleres de Irán y Siria discuten asuntos bilaterales y regionales. La selección femenina iraní de hockey sobre hielo vence a EAU. Mehdi Taremi, el único iraní en equipo de la AF 2022. Estadísticas sobre el número de muertes por el coronavirus en Irán. El ministro de Exteriores de Irán. Seguiremos apoyando al pueblo de Afganistán. Teherán insta a Washington a extraditar a Irán a los acusados de el primer ministro iraquí. Grupos de Irak están cometiendo actos violentos contra Irán y Turquía. De BBC News Mundo. Mi marido moribundo no pudo conseguir una ambulancia. La dramática situación de las emergencias en Reino Unido. Tras esperar por 45 minutos a los paramédicos, la familia de Martín Clark decidió llevarlo al hospital, donde falleció por un ataque cardíaco. El gobierno de Perú declara el estado de emergencia en Lima por 30 días ante el aumento de las protestas. Mier, cancele el despegue. El dramático momento por 2 aviones que estuvieron a punto de chocar en Nueva York. Al menos 68 personas mueren tras la caída de un avión en Nepal. De The Guardian. Orden público. La policía obtendrá poderes para cerrar las protestas antes de que comiencen los disturbios. Los planes destinados a prevenir tácticas como la marcha lenta son parte de la represión de Rishi Sunak. Londres. Intento de arresto por asesinato por tiroteo en iglesia. Enfermeras. Huelga fresca se avecina mientras los ministros se preparan para presentar un proyecto de ley rencoroso. Desigualdad. Piden nuevos impuestos a los superricos después de que el 1% se embolsa 2/3 de toda la riqueza nueva. Irán. Hardliners instan a vengarse del Reino Unido tras la ejecución de Alireza Akbari. Accidente de avión en Nepal con 72 a bordo deja al menos 68 muertos. De Agencia AGN. Efemérides. Un día como hoy nace Nagre Embaum, la fundadora del Consejo Nacional de Mujeres Judías IMJI. Irán. Ejecuta a su ex viceministro de Defensa acusado de espiar para Gran Bretaña en Kiev. Medio Oriente. 2 militantes palestinos abatidos en enfrentamiento con tropas israelíes en Jenin.
Israel, renuncia al director general del Ministerio de Asuntos Exteriores, será sustituido por un alto cargo de los servicios de inteligencia. Israel, la policía de inmigración israelí arresta a un niño ganés en un día de escuela. Según informe, Vladimir Putin de Rusia teme un golpe de estado y se retirará en 2023. El periódico de Barcelona, España. Oxfam Intermón denuncia que la inflación está enquistando y ampliando la desigualdad. La escalada de precios ha reducido el poder de compra de los hogares españoles en peor situación un 26% más que el de aquellos con mayores ingresos. Davos 2023. Un foro económico mundial bajo el temor a una recesión global. Los jets privados de la cumbre de Davos emiten tanto CO2 como 350.000 coches, según Greenpeace. Los muertos por el ataque ruso a Dnipro ascienden al menos a 30. The Financial Times. El candidato presidencial de Taiwán despierta preocupaciones de Estados Unidos por las tensiones con China. La victoria del vicepresidente Lai Ching-te en la encuesta del partido gobernante presagia un año turbulento en los lazos entre ambos lados del estrecho. Las principales empresas globales anotan miles de millones a medida que los acuerdos dan paso a la tristeza. Los líderes empresariales se preparan para reunirse en Davos, ya que se pronostica que un tercio de la economía mundial estará en recesión este año. Las empresas estadounidenses recurren a los bonos convertibles a medida que se estanca la recaudación de fondos de capital. El centro financiero de Hong Kong se encuentra en una encrucijada. Perú declara estado de emergencia en Lima tras mortales protestas. Raisi evita la culpa mientras las fuerzas a favor de la democracia dirigen la ira a otros lugares. Deutsche Welle, DW. Perú con tránsito interrumpido en 10 regiones por protestas. Según Sutran, una de las zonas más afectadas es la carretera longitudinal de la Sierra Sur con bloqueos en Anta, Quispicanchi, Chanchis, Juliaca y Desaguadero. Stoltenberg augura próximas entregas de armamento pesado a Ucrania. Aumentan a 25 los muertos tras ataque ruso contra edificio en Dnipro. Denuncian a empresas de la UE de aportar al ejército de Birmania. Explosión en planta química de China deja 2 muertos. Guillermo Lasso ordena colaborar en investigación sobre corrupción. Oxfam pide reducir a la mitad los multimillonarios en el mundo. Colombia imputa a otros 2 detenidos por crimen de fiscal paraguayo. Sputnik Mundo. La defensa antiaérea de Rusia derriba un dron ucraniano en la península de Crimea. Trabajadores de la salud salen a las calles de Madrid para exigir mejoras en sus condiciones. Exportaciones de fertilizantes de Rusia crecen un 70% en 10 meses de 2022, según medios. Secretario de la OTAN espera que Occidente aumente el suministro de armas pesadas a Kiev. Del no a las armas nucleares a las bombas sucias. Como Kiev rompió su promesa. Putin califica de positiva la dinámica de la operación militar especial. La embajada rusa alerta del envío de tanques británicos a Kiev intensificará el conflicto. El Reino Unido planea suministrar tanques Challenger 2 a Ucrania. Mainichi.jp de Japón. El testimonio del acusado Yamagami simplemente hizo clic miedo a las sectas. Tasa de natalidad en descenso, según un ex corresponsal de una revista británica. The Japan Times. Japón mira más allá de la alianza de Estados Unidos en busca de ayuda para disuadir al ejército chino. El sospechoso del asesinato de Abe, Tetsuya Yamagami, acusado de disparar. En debate de la ONU, Japón insta a Rusia a retirarse de Ucrania. EISA y Biogen solicitan la aprobación de un fármaco contra el Alzheimer en Japón. Wyborgza.pl de Polonia. Se acerca un cometa verde. Búscala en el norte. ¿Debe la generación joven buscar inspiración en la era hageliónica? ¿Para quién es TVP? La campaña de propaganda de TVP contra Tusk ya está irritando a algunos de los espectadores de Wiadomocí, como lo demuestra la disminución de la audiencia de este programa. Rzeczpospolita de Polonia. La inflación asusta a Europa. Los polacos ya están acostumbrados. Por la noche, los rusos bombardearon la región de Nikopol. El presidente croata cuestiona la eficacia de las sanciones contra Rusia. Dnepr. El número de víctimas del ataque con misiles ha aumentado a 35. La Fuerza Aérea Ucraniana atacó posiciones rusas 11 veces al día. El alcalde de Dnieper pidió al Servicio de Seguridad ucraniano que inicie una investigación sobre el asesor de la administración presidencial. Más de 1.400 mujeres ucranianas se inscribieron en cursos de programación gratuitos. ISU. Las fuerzas rusas siguen siendo peligrosas y Ucrania necesita apoyo. Dnieper. Todavía puede haber 30, 40 personas bajo los escombros de un bloque alcanzado por un cohete ruso. The Sun, Reino Unido. Narcos Hit.
Tiroteo desde un vehículo fúnebre que hirió gravemente a una niña de 7 años, vinculada al cartel. Ellos estaban entre los 350 dolientes en un servicio para celebrar la vida de la colombiana Fresia Calderón, de 50 años, y su hija Sara Sánchez, de 20, quienes murieron con un mes de diferencia. Guerra de clases. Los sindicatos docentes juegan a la política con la vida de los niños mientras se preparan para la huelga. Arresto de completo nuque. Empresario arrestado por policías antiterroristas después de que se incautara uranio mortal en Heathrow en un paquete enviado a una empresa vinculada a Irán. D. Listín Diario. Lo secuestraron en la vuelta por México y se arrepiente de haber llegado a Estados Unidos. Manifestaciones persisten, mientras entierran muertos en Perú. Lula destituye a la cúpula de todos los medios de comunicación públicos de Brasil. Puerto Rico en segundo nivel de la viruela sísmica. Al menos 27 muertos por las inundaciones en Filipinas. Confirman la muerte de 68 personas en accidente de Nepal. D. Diario Libre. Varios heridos en un nuevo ataque ruso con misiles en Zaporizhia. Puerto Rico privatizará generación eléctrica ante apagones. Vuelo que casi choca en despegue desde Niva hacia República Dominicana. Nuevo muerto por bloqueos sube a 50 la cifra de víctimas en protestas de Perú. Perú reporta tránsito interrumpido en 10 regiones por las protestas. Zelensky eleva a 30 los muertos en el ataque ruso a un edificio de Dnipro. Egipto. Condenan a 38 a cadena perpetua por protesta de 2019. Un sacerdote es quemado vivo en su casa en Nigeria. D. Taipei Times. William Lai promete liderar DPP honesto. Taipei condena el aumento de las tensiones con China. Extranjeros elegibles para recibir un reembolso de impuestos de NT $6.000. Japón desplaza a China como principal importador de frutas de Taiwán. Powerchip en conversaciones para construir fábrica en India. Estados Unidos quiere tropas armadas con misiles en Okinawa. Informe. D. Humoloda.kiev.ua, de Ucrania. Ataque terrorista en Dnipro. Zelensky apeló a los cobardes rusos. Rusia. ISU intentará tomar la iniciativa en el frente durante 6 meses. D. Fakti.ua Moscú. El régimen de Moscú está atrapado. Un escritor ruso sobre las inesperadas consecuencias de la guerra para Putin. Pueden usar una contraofensiva ucraniana. Los escenarios probables de las acciones de Rusia fueron nombrados en ISU. Durante el día pasado, los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminaron a otros 790 terroristas rusos y destruyeron 12 tanques enemigos. Estado Mayor. El número total de pérdidas del ejército enemigo desde el 24 de febrero ya superó las 116.000 fuerzas armadas. Los terroristas también vendrán por ti. Zelensky apeló a los rusos que no se dan cuenta de los crímenes. El presidente anunció el reforzamiento de las sanciones contra los ciudadanos del estado agresor. Pasó 30 años prófugo. El jefe de la mafia Cosa Nostra fue detenido en Italia. Accidente de tráfico cerca de Odessa. El coche se estrelló contra un árbol, el conductor y sus 2 hijas pequeñas murieron. D. El Universal de Venezuela. Sin esperanza de sobrevivientes, Nepal llora a las víctimas del accidente aéreo. Dimite la ministra de Defensa de Alemania tras polémicas relacionadas con la guerra en Ucrania. ELN confirma encuentro en Caracas con gobierno colombiano. Balance de bombardeo en ciudad ucraniana de Dnipro sube a 36 muertos y Rusia niega implicación. Alcalde de Nueva York. La ciudad no puede soportar más la afluencia de inmigrantes. Un detenido tras tiroteo en Londres posiblemente vinculado a narcos colombianos. D. Agencia Reuters. Sube a 40 el número de muertos en ataque con misiles rusos en Ucrania. Insurrección financiada colectivamente en Brasil deja rastro documental para la policía. El optimismo sobre la riqueza de los hogares se derrumba, muestra una encuesta mundial. Tesla bajo fuego en Alemania por preocupaciones sindicales sobre horas de trabajo y contratos. Buque de carga de Ucrania encallado en el estrecho del Bósforo, el tráfico se detuvo. Rusia dice que los tanques británicos arderán en Ucrania. D. El Espectador en Colombia. 3 soldados fueron secuestrados en Nariño por las disidencias de las FARC. No es tan sencillo eliminar la prestación de servicios. Sin esperanza de sobrevivientes, Nepal llora a las víctimas del accidente aéreo. Presidente Gustavo Petro viaja a Suiza para participar en Foro Económico Mundial. D. El nuevo siglo de Colombia. ¿Qué tan viable es ampliar o cambiar la jornada electoral? Reunión urgente. Gobierno ELN abriría espacio a cambios en la agenda. Últimos detenidos por homicidio de fiscal Pecci aceptaron cargos. Congresistas bogotanos delinean prioridades en plan de desarrollo. Cayó Matteo Messina, capo de capos en la mafia italiana. Situación fiscal del país es más grave de lo que señala el gobierno. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión.
Dale like y suscríbete.